Pueden tomar su lugar, hermanos. El pasaje que vamos a estar estudiando esta mañana se encuentra en Eclesiastés capítulo 9, versículo 13, hasta el capítulo 10, versículo 20, que es pues todo el capítulo 10. Y si ustedes de los que toman nota, hemos puesto por título a esta predicación el valor de la sabiduría y el poder destructivo de la necedad. Lo repito, el valor de la sabiduría y el poder destructivo de la necedad. Y hay una cosa curiosa en los títulos, a veces no es una obligación para el predicador poner un título en la predicación. De hecho, nuestro hermano Servando normalmente no agrega títulos a sus predicaciones. Sin embargo, en algunas ocasiones es útil porque desde el título nos da una idea de lo que se trata la predicación, ¿no? Y en este caso vamos a hablar precisamente del valor que tiene la sabiduría para nosotros y cuánto mal puede hacer un poco de necedad. Un momentito. Es curioso, hermanos, lo sencillo, lo fácil que resulta estropear las cosas, ¿cierto? Especialmente aquellas cosas que son de mucho valor. Por ejemplo, una mosca, si cae en una sopa, pues ¿qué pasa? Se estropea toda la sopa, ¿verdad? Normalmente no nos la comeríamos, ¿cierto? ¿O qué pasa si estamos vestidos de blanco? No sé, un vestido blanco, una camisa blanca, reluciente, y estamos comiendo y de repente le cae una pequeña mancha de lo que estamos comiendo. No tiene que ser ni siquiera una mancha muy grande. Con que caiga una pequeña mancha, la camisa se estropea, ¿verdad? ¿Qué pasa si está el cirujano en el quirófano listo para hacer una intervención quirúrgica? ¿Y qué pasa si se contamina la sala? No se puede continuar con la cirugía, ¿cierto? Porque un poco de contaminación estropea toda la preparación del quirófano. O incluso un ejemplo un poco más terrenal. ¿Qué pasa si alguien acaba de trapear una sala y alguien entra con los zapatos sucios? Se estropea. El hermano que hace el aseo me estaba volteando a ver con ojos de pistola. Es mi papá, ¿verdad? El hermano Servando. Entonces vemos que es muy sencillo estropear el trabajo de alguien o estropear algo de mucho valor, ¿verdad? Algo que apreciamos es muy fácil de estropearlo. Hace poco me enteré que la pintura de la Última Cena, sí conoce la pintura de la Última Cena, normalmente vemos muchas imágenes, pero esa no es la pintura original. La pintura original es un mural de unos 8 metros de largo, por unos 4 metros de alto. Estoy hablando de un aproximado. Y bueno, esa pintura ha recibido muchos retoques a lo largo de la historia, tiene muchos siglos desde que el pintor original la pintó sobre la pared. Pero en algún momento, como está en un edificio, creo que es un monasterio, no estoy seguro. Pero lo que me llamó la atención es que en algún momento, en un trabajo de remodelación, a alguien se le hizo fácil hacer una puerta justo ahí en la pared. Entonces, los pies de Jesús y los pies de los discípulos que están a los lados fueron cortados y fueron destruidos. Y entonces, hasta la fecha, si usted busca en internet la Última Cena original, va a ver que es un mural que tiene una puerta en medio y que le falta una parte a la pintura, ¿no? Entonces alguien tuvo la idea de destruir esa parte de la pintura solamente para poder hacer una puerta. En conclusión, es muy fácil estropear las cosas, ¿verdad? También podemos estropear muy fácilmente el trabajo duro que han realizado otras personas. Por ejemplo, una persona puede dedicar toda su vida a estudiar o a hacer una gran obra, ¿sí? Y entonces esa persona recibe o llega a tener una gran reputación, pero en un momento, en un instante de debilidad o en un momento de necedad, toda esa buena reputación de la persona se puede venir abajo, ¿sí? Recientemente tenemos el ejemplo de un futbolista famoso, yo sé que ustedes saben de quién estoy hablando, tiene una gran trayectoria y de repente se le ocurre decir unas cosas en internet y ahora todo el mundo lo odia, ¿no? Todo el mundo le escribe mensajes de odio. Parece que se olvidaron de toda la buena trayectoria que tuvo como deportista, ¿sí? Entonces, bueno, es muy fácil que
incluso la reputación o el trabajo de la vida de una persona pueda venirse abajo por un solo momento de necedad, por una mala decisión. Y eso es precisamente lo que nos va a hablar Salomón acerca de estos pasajes que vamos a estudiar. Él nos va a enseñar el verdadero valor de la sabiduría y cómo la sabiduría es normalmente menospreciada y es escasa, ¿sí? Normalmente nosotros valoramos lo que es escaso, pero en el caso de la sabiduría no es así. La sabiduría no solo es muy escasa, sino que además es menospreciada. Asimismo, Salomón nos va a hacer ver el poder destructivo que tiene un poco de necedad y cómo esta necedad parece abundar, ¿sí? Cómo la necedad está presente en todos lados y especialmente la necedad está puesta en los puestos de autoridad. Algo que me gusta de la predicación expositiva es que nosotros decimos lo que está en la Biblia, ¿verdad? No decimos nuestras propias ideas. Bueno, aquí Salomón nos está diciendo que la necedad está puesta en puestos de autoridad y esto no lo estoy diciendo yo. Lo está diciendo la Biblia, ¿sí? Y bueno, vemos que la necedad es precisamente, la necedad en los puestos de autoridad es un tema recurrente en este libro. Si usted me acompaña a Eclesiastés capítulo 3, versículo 16, dice, vi más debajo del sol. En lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Vemos la necedad en donde se supone que debería estar la justicia. La impiedad en donde se supone que debería estar la justicia, donde debería estarse impartiendo la justicia, en los tribunales, en el gobierno. ¿Sí? Eclesiastés capítulo 4, versículo 1. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en mano de los opresores, y para ellos no había consolador. De nuevo, vemos esta idea de que la iniquidad, de que la injusticia es precisamente la que está en los puestos de autoridad. Capítulo 5, versículo 1. Perdón, el capítulo 8, versículo 9. Capítulo 8, versículo 9. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. ¿Sí? Es decir, que muchas veces los que están en puestos de autoridad lo único que buscan es enseñorearse de otros y no precisamente para beneficio del ser humano, sino más bien para su perjuicio. Porque buscan o priorizan su bienestar personal y sus intereses personales por encima del bienestar de la comunidad. Entonces vemos que este es un tema recurrente, ¿verdad? Es un tema recurrente en el libro de Eclesiastés. Ahora, hay algo que me gustaría aclarar en cuanto a esta parte que vamos a estar estudiando. Porque si usted lo lee de corrido y sin poner cuidado, parecen como ideas dispersas, ¿sí? Y esto es algo que pasa seguido en el libro de Eclesiastés. Parece que son ideas dispersas, parece como que son ideas inconexas, ¿sí? Pero cuando nosotros nos metemos a ver cuál es la estructura que Salomón está ah, poniendo al momento de escribir este libro, nos vamos a dar cuenta que no son ideas separadas, no son ideas inconexas, sino que Salomón quiere enfatizar en dos ideas principales, ¿sí? Dos ideas principales que vamos a estar estudiando, y es el énfasis en el que Salomón quiso poner, en estas enseñanzas, perdón. Entonces, bueno, en resumen, parece que son ideas inconexas, parece que son ideas como al azar, pero en realidad está haciendo Salomón un énfasis en estas ideas que vamos a profundizar. Y la primera idea que vamos a ver es que la sabiduría, aunque es muy útil, es menospreciada, ¿sí? El primer punto es, la sabiduría, aunque es muy útil, es menospreciada. Y para eso voy a leer Eclesiastés capítulo 9, versículos del 13 al 16. Dice, también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey y la asedia, y se levanta contra ella, y levanta contra ella grandes baluartes, y se halla en ella un hombre pobre, sabio, y aquí esto es importante, un hombre pobre y sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada, y no sean escuchadas sus palabras. Aquí, hermanos, no sabemos si Salomón tenía en mente alguna historia real o si es una historia ficticia que él está poniendo a manera de introducción
para el discurso que sigue en el diálogo del libro. Pero tenemos una historia muy similar en Segundo de Samuel, si me acompaña para allá. Segundo de Samuel, capítulo 20, versículos 15 al 22. Segundo libro de Samuel, capítulo 20. Versículos 15 al 22. Recuerden que está hablando de un hombre pobre pero sabio que libra a la ciudad. Dice, y vinieron y lo sitiaron en Abel Bet Maaca, y pusieron baluarte contra la ciudad, y quedó sitiada, y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo, oíd, oíd, os ruego, que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer, ¿eres tú, Joab? Y él respondió, yo soy. Ella le dijo, oye las palabras de tu sierva. Y él dijo, oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo, antiguamente solías decir, quien te preguntare, pregunte en Abel, y así concluían cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Joab respondió diciendo, nunca tal me acontezca, que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así. Mas un hombre del monte de Efraín que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregada a ese solamente, y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab, he aquí su cabeza te será arrojada desde el muro. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab, y él tocó la trompeta, y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda, y Joab se volvió al rey, a Jerusalén. Entonces vemos una historia muy similar, pero es el mismo principio. Una mujer, y consideren que las mujeres no eran precisamente apreciadas en ese tiempo, una mujer que es sabia, libra a la ciudad. Joab está a punto de destruir la ciudad, Joab ya levantó torres y ya está atacando la ciudad, está tratando de derribar el muro. Y entonces esta mujer libra a la ciudad con su sabiduría. Y es lo mismo que ocurre aquí. No se vuelve a mencionar esa mujer. Muy seguramente la mujer fue olvidada, tal como le pasa al pobre pero sabio de la historia que cuenta Salomón. Entonces vemos que una sola persona con su sabiduría puede librar incluso a una ciudad de la destrucción. Pero ¿qué pasa con esta persona? ¿Es reconocida? ¿Es apreciada? ¿Es puesta en los cargos de autoridad? No, simplemente es olvidada, porque así pasa con la sabiduría. La sabiduría normalmente es menospreciada y normalmente la sabiduría no se encuentra en las personas que están en los cargos altos. Si se fijan que el que libra a la ciudad no es el rey, ¿de quién es la responsabilidad de librar a la ciudad de la destrucción? Es del rey, ¿cierto? Sin embargo, ¿quién es el que termina librando a la ciudad? Un hombre pobre, pero sabio. Alguien a quien nadie aprecia. Incluso más adelante dice, versículo 15, segunda parte, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. A pesar de que ese hombre pobre libró a la ciudad de la destrucción, más adelante ya nadie se acuerda de él. Y lo que él hizo es olvidado. Así que Salomón dice, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Y esto es lo que Salomón está resaltando. Incluso cuando la sabiduría no es apreciada, nosotros la tenemos que buscar, nosotros la tenemos que procurar. ¿Por qué? Porque la sabiduría es mejor que la fuerza. Porque la sabiduría tiene incluso la capacidad de librar a una ciudad. Ahora, atención aquí porque Salomón interrumpe esa idea y parece que cambia de tema. Sí, vamos a la segunda parte. El valor de la sabiduría contra el poder destructivo de la necedad. El valor de la sabiduría contra el poder destructivo de la necedad es el título de nuestro segundo encabezado, que abarca de Eclesiastés 9:17 hasta el 10, versículo 3. Las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Las moscas muertas hacen hereder
y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y aun mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es un necio. Salomón ahora va a remarcar el altísimo valor que tiene la sabiduría en contraste con el poder destructivo de la necedad. Dice el versículo 17 que las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Y aquí, si se fijan, Salomón está estableciendo un contraste, porque dice que las palabras del sabio son oídas en quietud, como en silencio, en la tranquilidad, pero las palabras del necio, son más bien escandalosas. Dice que dice el clamor del Señor, y esta es la primera referencia a la necedad en los puestos de autoridad, porque en la Nueva Biblia de las Américas dice lo siguiente: los gritos del gobernante. Dice que es mejor escuchar las palabras del sabio, que son oídas en quietud, que escuchar las palabras de alguien que está diciendo necedades, pero la está diciendo a voz en cuello, las está gritando, ¿sí? Dice el versículo 18 que es mejor arreglar los conflictos usando la sabiduría en lugar de el pleito y la lucha. Y esto nos recuerda la parte anterior de esta predicación, en donde una persona sabia libró a la ciudad. En cambio, una persona necia más bien empeora las cosas, o más bien estropea las cosas. Cuando un necio o un gobernante necio trata de arreglar el conflicto, normalmente todo termina en mucha destrucción que se podría haber evitado. Dice que un pecador destruye mucho bien. Un hombre sabio, una persona sabia, tal vez puede resolver el conflicto sin hacer uso de la violencia, pero en cambio, un pecador que toma las riendas del problema, que toma las riendas o toma el liderazgo, esa persona más bien va a destruir mucho bien, va a ocasionar que las cosas terminen muy mal. ¿Sí les ha pasado o sí han visto que alguien está mediando un problema, alguien está tratando de resolver un problema sin violencia, pero de repente llega otra persona que es más bien arrebatada, que es más bien escandalosa y más bien empeora el problema? Entonces vemos que Salomón no está hablando de algo extraño, no está hablando de algo raro, sino que realmente una persona necia, en lugar de resolver un problema, puede que lo empeore, ¿sí? Dice capítulo 10, versículo 1, las moscas muertas hacen hereder y dar mal olor al perfume del perfumista. Una persona sabia puede arruinar su buena reputación por permitirse un momento de necedad en su vida, así como una mosca puede hacer hereder el perfume. ¿Sí? Dice, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Y es la idea con la que arrancamos, ¿recuerdan? Un solo momento de necedad puede arruinar la reputación de una persona. Un pecador puede destruir mucho mal. Entonces vemos que la sabiduría es escasa y la sabiduría tiene un valor incalculable. Sin embargo, parece que la necedad sobreabunda por todos lados y la necedad más bien parece tener un poder más destructivo. ¿Sí? Versículo 2. Versículo 2. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. ¿Qué significa esto? Porque es probablemente una de las cosas más enigmáticas. Cuando una persona, y voy a trasladarlo a la actualidad, cuando una persona es muy buena en lo que hace, ¿cómo decimos que es? Que es una persona diestra, ¿verdad? Es una persona muy diestra en lo que hace. Y no nos referimos a que sea diestra de que usa su mano derecha, sino nuestra cultura así considera a las personas que son muy buenas en lo que hacen, se dice que es una persona diestra. Y normalmente decimos, cuando queremos referirnos a derecha e izquierda, decimos que es a diestra y a siniestra. Ahora, la palabra siniestro, ¿a qué se refiere? Y yo me acuerdo mucho un tiempo que trabajé en una base de radios, y cuando ocurría un accidente o cuando ocurría un asalto o algo por el estilo, decíamos que había ocurrido un siniestro, ¿sí? Entonces vemos que eso mismo significaba en la antigüedad y eso mismo significa en la actualidad también. La diestra hace referencia como a lo que es bueno, a lo que es recto, a lo que es perfecto. En cambio, lo siniestro
más bien hace referencia a lo que es oscuro, a lo que es malvado, a lo que es tenebroso, a lo que es indeseado. Entonces podemos decir que el corazón del sabio está a su diestra y el corazón del necio está a la siniestra. Es decir, el corazón del sabio se inclina hacia lo recto, hacia lo bueno, hacia lo perfecto, y el corazón del necio hacia lo malvado, hacia lo oscuro, hacia lo oculto, hacia lo que no se desea. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere. A eso se refiere, a que el corazón de los necios siempre está inclinándose hacia lo incorrecto, siempre está buscando su propio beneficio. ¿Sí? Y el versículo 3 dice que aún mientras va el necio por el camino le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. No significa que él va pregonando textualmente soy un necio, ¿no? Sino nos dice lo fácil que resulta identificar a una persona necia. Y dice que aun cuando va por el camino, esto quiere decir que a veces el necio parece que va por el camino correcto o a veces parece que está haciendo lo correcto, pero aún así va diciendo a todos que es un necio. Quiere decir que su manera de hablar, su manera de comportarse, lo delatan. O como diría el Señor Jesús años más adelante, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo podemos nosotros identificar a un necio? Por su forma de hablar, por su forma de hablar, por su forma de actuar, perdón. Porque normalmente el necio multiplica sus palabras, habla y habla y habla y habla. Y de esa manera nosotros podemos identificar que esa es una persona necia. En cambio, ¿cómo son oídas las palabras del sabio? En quietud. Y eso es lo que distingue a una persona sabia de una persona necia. Porque la persona sabia no multiplica sus palabras. La persona sabia habla en quietud, en la tranquilidad. Pero la persona necia hace mucho alarde de lo que hace y hace mucho alarde con sus palabras. Así que vemos, hermanos, que la sabiduría tiene un valor incalculable, pero la necedad no solamente abunda por todos lados, sino que tiene el poder, un poder destructivo, que en muchas ocasiones supera al poder que tiene la sabiduría. Y no porque la sabiduría no tenga poder en sí, sino porque todo mundo menosprecia la sabiduría. ¿Sí? Muy bien, vamos a continuar, hermanos. Vamos a continuar al capítulo 10, versículo 4. Ahora vamos a hablar acerca de la necedad en los lugares de autoridad. Capítulo 10, versículo 4. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Hay un mal que he visto debajo del sol a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas, y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Muy bien, hermanos, aquí tenemos que recordar que Salomón está hablando específicamente de los gobernadores que son necios. Lo que se explica aquí no es un principio, no es una ley universal, sino son principios, ¿sí? Esto es lo que ocurre cuando hay necios en los puestos de autoridad. Y dice en el versículo 4 que si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti. ¿Qué significa esto? Cuando alguien que está en un puesto de autoridad es un necio, es probable que la razón por la que se está enojando, por la que se está exaltando contra uno, no sea una buena razón. Es probable que a veces decimos que esa persona la tiene contra uno, ¿no? Ya sea el jefe, o ya sea el policía, o ya sea el gobernador, o quien sea. Hay veces que se ensaña contra una persona y muchas veces no hay una buena razón para ello. Pero ya sea que haya una buena razón o no, lo mejor es no abandonar el puesto. ¿Por qué? Porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Dice que si estamos en esa situación, lo mejor no es abandonar el puesto, lo mejor no es abandonar el trabajo, sino más bien permanecer y ser mansos. Ser mansos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Es probable que esa persona que se está ensañando contra uno, al ver nuestra actitud y al ver que no abandonamos nuestro trabajo, reflexione, ¿cierto? Es probable que esa persona reflexione, se dé cuenta que nos está cargando la mano y es probable que cambie.
Así que lo mejor es actuar no como necios, no ponernos al mismo nivel, sino ser sabios y no abandonar el sitio de trabajo. Versículos 5 al 7 dice: hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. Un mal muy común es que el gobernante ponga en los lugares de autoridad a personas necias, es decir, a los que son igual que él, aquellos con los que él se identifica. Ahora, los ricos y los príncipes pueden entenderse de forma literal, porque dice que los ricos están sentados en lugar bajo, y dice que los príncipes andan como siervos sobre la tierra, es decir, andan a pie, no andan a caballo. Quiere decir que son tratados como esclavos, pues. Se puede entender de forma literal, pero también puede entenderse como que aquellos que son valiosos, aquellos que tienen experiencia, aquellos que son buenos en lo que hacen, aquellos que son nobles por sus habilidades, por sus talentos o por su integridad, a ellos el gobernante los pone en lugares más humildes. Porque muchas veces, más bien, el gobernante reserva los lugares de autoridad o para los que le caen bien, o para los que son sus familiares, etcétera, etcétera. Y así es como la necedad termina puesta en los lugares de autoridad. Pero ¿cuál es el consejo de Salomón? Que no por esa situación injusta, abandonemos nuestro lugar de trabajo, sino que nos mantengamos en mansedumbre, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Pero esto es una realidad que en los puestos de autoridad normalmente no están las personas más capaces, normalmente no están las personas más sabias, ¿cierto? Muy bien, lo cual nos lleva a la siguiente parte. Y Salomón otra vez nos va a hablar del valor de la sabiduría y el poder destructivo que tiene la necedad. Y aquí es donde Salomón está haciendo este énfasis que les digo. Una idea que aparentemente dejó inconclusa, la vuelve a repetir más adelante, y esa es una manera de hacernos un énfasis en esto y que prestemos especial atención en esto. Capítulo 10, versículos del 8 al 15. El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas, el que parte leña en ello peligra. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla, nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que será después de él? El trabajo de los necios los fatiga porque no saben por dónde ir a la ciudad. Entonces vemos a Salomón retomando la idea que dejó aparentemente inconclusa en el versículo 3. Y aquí ahora nos va a hablar de la utilidad de hacer las cosas con sabiduría, ¿sí? De la utilidad de pensar antes de actuar, de poner en acción la sabiduría. Y nos da varios ejemplos. Dice que el que cava un hoyo, si no tiene cuidado, puede caer en él. Si alguien cava un pozo y no tiene cuidado, puede terminar cayendo en el pozo que él mismo cavó. El que abre brecha en un muro, a eso se refiere, al que abre un espacio, un hueco en un muro, puede ser fácilmente mordido por una serpiente. Sí, considerando que del otro lado del muro haya vegetación o algo por el estilo, puede ser mordido fácilmente por una serpiente. El que se dedica a cortar piedras o el que corta leña puede lastimarse fácilmente haciendo ese trabajo si no tiene cuidado. Si un hacha no está afilada, se requiere más esfuerzo para hacer el trabajo. Si el encantador de serpientes no tiene paciencia y no hace su trabajo con cuidado, finalmente será mordido por la serpiente y aparte no recibirá la paga por su trabajo. ¿Cierto? Y en el versículo 10 dice: la sabiduría es provechosa para dirigir, pero en la nueva Biblia de las Américas dice: la sabiduría tiene la ventaja de impartir éxito. Vemos otra vez a Salomón haciendo énfasis en el valor que tiene la sabiduría y cómo, a pesar de que es tan escasa, nosotros tenemos que valorarla y tenemos que atesorarla porque ella tiene la capacidad de impartir éxito. Así como el hombre sabio del que hablamos al principio pudo librar a la ciudad, también la sabiduría a nosotros nos puede librar de grandes males.
Dice el versículo 12 que el sabio es prudente y sabe cuándo y cómo hablar y sabe qué decir. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia. Sí, son llenas de gracia. Una persona sabia sabe cuándo tiene que hablar, sabe cuándo es el momento apropiado para hablar, sabe cómo tienen que ser sus palabras y sabe qué es lo que tiene que decir. En cambio, el necio es imprudente. El necio hace mucho alboroto con sus palabras, habla mucho y se arruina a sí mismo con sus palabras. De nuevo, el poder destructivo que tiene la sabiduría, el poder destructivo que tiene la necedad. Como decíamos anteriormente, las moscas muertas hacen heder el perfume del perfumista. Un poco de necedad hace que se arruine una persona, o un pecador destruye mucho bien. La sabiduría es algo que nosotros tenemos que atesorar, y en contraste, la necedad puede destruir, tiene un gran poder destructivo. Dice el versículo 13, el principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla, nocivo desvarío. No solo es un desvarío, es nocivo desvarío, es dañino, hace daño. El necio multiplica sus palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. El necio habla de lo que no sabe, ¿sí? Multiplica sus palabras y habla mucho y dice mucho y hace mucho alboroto. Y a veces por ese mismo alboroto se gana la simpatía de las personas. No necesariamente porque lo que esté diciendo sea verdad o sea cierto, sino simplemente porque hace mucho alboroto. Y normalmente, hermanos, el alboroto es popular, ¿cierto? Normalmente el que se gana el favor de las personas es el que habla mucho, no necesariamente el más sabio. Versículo 15, el trabajo de los necios los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. Esto de no saben por dónde ir a la ciudad hace referencia como a que aunque hay un camino que dirige hacia la ciudad, para el necio es difícil llegar a la ciudad, no sabe hacer algo tan sencillo como caminar por el camino, ¿sí? El necio se complica la vida a sí mismo. En contraste con la sabiduría, veíamos que la sabiduría nos facilita la vida, nos facilita el trabajo, imparte éxito. El necio, en cambio, a veces hasta los problemas más simples los complica. Esto es lo que caracteriza a un necio. Y ahora vemos los versículos de 10 del 16 al 20, en donde Salomón nuevamente nos va a hablar de que la necedad está puesta en los lugares de autoridad. Hay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Un rey muchacho no es necesariamente un rey joven o corto de edad. De hecho, tenemos el ejemplo del rey Josías, que comenzó a reinar a los 8 años. Y durante su reinado, él hizo varias reformas. Él redescubrió y reinstaló la palabra de Dios como base de sus legislaciones, como base de la religión del pueblo judío. Entonces vemos que un rey que es joven o que es corto de edad no es necesariamente a lo que se refiere aquí, sino se refiere a un rey inexperto, un rey que se comporta como un muchacho, ¿sí? Un rey que es inmaduro. La palabra banquetear que se utiliza allí en el versículo 16, y tus príncipes banquetean de mañana. Esa palabra banquetear significa lo mismo que hoy. ¿Qué es banquetear? ¿Qué piensan ustedes cuando dicen que una persona estaba banqueteando? Una persona que está tirada en la calle, ¿verdad? Que está en la mañana tirada en la calle, muy probablemente pasada de copas o con excesos de algo peor, ¿verdad? Entonces dice, ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Quiere decir cuando tus príncipes se la pasan de fiesta. Cuando tus príncipes están dados a los excesos, están dados a los placeres. Versículo 17. Bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles, y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. En contraste, cuando un rey es de cuna noble, y no quiere decir necesariamente hijo de reyes, sino un rey que ha recibido una buena educación y no es dado a la fiesta, quiere decir que no hace banquetes para vivir el exceso, sino más bien cuando no es dado a la fiesta, cuando come, no para excederse, sino para reponer sus fuerzas. Versículo 18. Por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. No está cambiando de tema, sigue hablando de los gobernantes. Esto que estamos viendo aquí, hermanos, es una analogía.
Significa que cuando los gobernantes son flojos o no son diligentes, la nación se cae a pedazos. Así como una casa, cuando el que es dueño de la casa es flojo, la casa se cae y se llueve la casa. Asimismo, cuando los gobernantes no hacen su trabajo y cuando los gobernantes se dedican a la fiesta, entonces la nación empieza a caerse a pedazos. Versículo 19. Por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. No está diciendo un hecho, sino más bien Salomón está describiendo la manera de pensar de los gobernantes necios, de los gobernantes flojos, que buscan el placer y buscan el vino y creen que con el dinero se resuelve todo. Creen que todos los problemas de la vida los pueden resolver con su dinero, ¿sí? Y cualquier cosa la quieren resolver con dinero y lo único que buscan es precisamente los excesos y el placer. Y dice, ay de ti tierra cuando tus gobernantes se comportan de esta manera. Y por último, versículo 20. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Esto es, y me parece muy interesante, es como un eco del otro versículo que ya vimos. Dice, si el espíritu del príncipe se exalta contra ti, no abandones tu puesto de trabajo. Y aquí dice, aunque tus reyes sean necios, aunque tus gobernantes, aunque tus autoridades sean necios, no hables mal de ellos. Si se fijan que Salomón nos está hablando de la actitud que tenemos que tener ante las autoridades, cuando éstas son personas necias. Dice, no hables mal. Y dice, porque las aves del cielo llevarán la voz. Es como decimos aquí que un pajarito me dijo, ¿no? Un pajarito me dijo esto. Asimismo dice que tú no hables mal del rey porque tú no sabes quién puede estar escuchando y quién puede ir a llevarle la noticia al rey, al jefe, al gobernante, al que sea. Nuestra actitud entonces ante estas autoridades no debe ser la de rebelarnos, no debe ser la de hablar mal, no debe ser la de levantar nuestro puño, más bien debe ser la de mansedumbre. Tenemos que ser mansos, tenemos que ser humildes, tenemos que recordar que es Dios el que tiene a esa persona en ese lugar, que Él es el que tiene el control de todas las cosas y nosotros tenemos que conformarnos. Entonces vemos, hermanos, que durante todo el discurso Salomón ha resaltado principalmente tres cosas, ¿sí? Primero, el valor real que tiene la sabiduría y cómo nosotros deberíamos procurarla. En segundo lugar, cómo la necedad sobreabunda y tiene un alto poder destructivo y por lo tanto debemos rechazarla y debemos evitarla. Y por último, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante la necedad que está puesta en los sitios de autoridad? Pero todavía no quiero terminar esta predicación. Algo que me pareció muy interesante también, y no sé si ustedes lo notaron, pero en todo el pasaje que leímos, en todo el pasaje que hemos meditado, que hemos profundizado, no se menciona la palabra Dios o Señor. ¿Sí lo notaron? No se menciona ninguna de estas dos palabras en todo el mensaje leído. ¿Eso qué significa? ¿Es esta una porción o una enseñanza secular o meramente filosófica? ¿Será que aquí Salomón está hablando meramente de cosas terrenales? Yo quiero recordarles que normalmente en el libro de Eclesiastés se menciona la frase debajo del sol, cuando Salomón está hablando desde una perspectiva meramente terrenal, y tampoco es el caso. En todo este pasaje que leímos, Salomón no dijo todo lo que se hace debajo del sol ni nada parecido. Así que creo que nosotros podemos descartar que esta parte sean meras reflexiones filosóficas. Ahora, hermanos, aunque no se menciona la palabra Dios ni Señor en esta parte, lo que es un hecho es que no podemos divorciar el pasaje de su contexto literario o de su contexto en el libro. El libro de Eclesiastés ya nos ha dejado claro que el sabio es el que teme a Dios. ¿Sí recuerdan? Dice que el que teme a Dios saldrá bien librado en todo. O dice que los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Este tipo de frases también son recurrentes en el libro de Eclesiastés. Tampoco podemos divorciar el gran panorama de la Escritura de esta parte del libro de Eclesiastés. Proverbios 1:7, por ejemplo, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
algo importante, uno de los pilares de la predicación expositiva es que tenemos que entender que toda la escritura nos debe llevar a Cristo. Y nosotros cuando predicamos de forma expositiva tenemos que buscar cómo se relaciona con el Evangelio. Y creo que uno de los grandes retos para mí al preparar esta predicación fue buscar cómo se relacionan estos pasajes con el Evangelio, tomando en cuenta que ni siquiera la palabra de Dios, su Señor, está escrita en esta parte de la Escritura. Pero si vemos entonces que para el libro de Eclesiastés el hombre sabio es el que teme a Dios, entonces nosotros podemos entender que estas reflexiones y consejos no son para el hombre común, no son para el hombre mundano, sino para el temeroso de Dios. Cuando aquí se nos está hablando de la sabiduría y de la persona sabia, del hombre sabio, no estamos hablando de las personas que comúnmente son aceptadas como sabios, fuera del contexto religioso, sino estamos hablando de la persona temerosa de Dios. Por lo tanto, todo lo que acabamos de decir, que debemos atesorar la sabiduría, que tenemos que cuidarnos del poder destructivo de la necedad, que tenemos que tener una actitud humilde ante las autoridades, no son consejos para cualquier persona, son consejos para el hombre sabio, para el hombre que es temeroso de Dios. Nos está dando este pasaje, hermanos, una norma de conducta para el creyente, para el que teme a Dios. Esta debe ser nuestra actitud ante la vida, ante las injusticias de la vida, si nosotros tememos a Dios. Si tenemos a Cristo en el corazón, nosotros tenemos que atesorar la sabiduría y tenemos que tener una actitud sobria y humilde ante las autoridades. Y yo creo, hermanos, que la conexión más evidente con el Evangelio se encuentra en el capítulo 10, versículo 2. El corazón del sabio está a su mano derecha, está a la diestra, mas el corazón del necio está a su mano izquierda, a la siniestra. El corazón del sabio se inclina hacia lo bueno, hacia lo recto. El corazón del sabio busca agradar a su Señor. El deseo de agradar al Señor, hermanos, de vivir en el temor del Señor, es algo que nace naturalmente de una persona. No. El deseo de agradar a Dios no es algo que nace naturalmente de la persona. Solamente puede nacer de un corazón que ha sido regenerado. Este pasaje bien aplicado, hermanos, nos enseña cómo se espera que nos comportemos aquellos que hemos nacido de nuevo, si es que hemos nacido de nuevo. Solamente el corazón al que le ha sido impartido Cristo puede comportarse de esta manera. Solamente ese es el sabio, que su corazón lo tiene inclinado hacia lo recto, hacia la derecha, como dice este pasaje, hacia Cristo, que es la sabiduría de Dios encarnada. No es un discurso meramente filosófico, sino nos está enseñando cómo se espera que el hombre de Dios se comporte. ¿Cuál debe ser su postura? ¿Cuál debe ser su actitud ante la vida? ¿Cómo debemos atesorar la sabiduría? Y de nuevo, Cristo es la sabiduría encarnada. Nosotros tenemos que atesorar la sabiduría porque ella nos imparte éxito, pero también porque ella nos guía hacia Cristo. Nuestro corazón tiene que inclinarse hacia lo espiritual, hacia lo verdadero, hacia lo recto, hacia lo santo. Y Santiago 1:5, si me acompaña para allá. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Tenemos precisamente esa promesa del Señor, que si nosotros pedimos que el Señor nos imparta de su sabiduría, Él la dará abundantemente. Amén. Entonces, hermanos, hemos aprendido que la persona que teme a Dios tiene que atesorar la sabiduría, porque un momento de necedad, un poco de necedad que nos permitamos, puede estropear nuestra vida, puede estropear el buen nombre, puede estropear aquello por lo que hemos trabajado toda nuestra vida. No solamente los proyectos personales, puede estropear nuestra relación con Dios, puede estropear nuestra santidad si nos permitimos un poco de necedad, si nos permitimos un poco de esto, un poco de aquello. Eso puede estropear nuestra relación con Dios. Y no es que sea algo irreversible, pero creo que nadie que verdaderamente haya recibido al Señor desea tener interrumpida su relación con el Señor.
Amén. Entonces tenemos que procurar, hermanos, crecer en sabiduría. Yo me quedo mucho con lo que nos dijo nuestro hermano Servando hace un momento, que tenemos que ceñir los lomos del entendimiento, que tenemos que procurar doblegar nuestro entendimiento, nuestros pensamientos hacia el Señor. ¿Cómo? A través de estudiar su palabra. Porque así es como nosotros podemos adquirir una mayor sabiduría. No la sabiduría que enseña el mundo, sino la sabiduría que teme a Dios, la sabiduría que se inclina hacia lo recto. Amén. Vamos a ver.